qué ricasco, pues el agradecer, Garasi Millesker, Yolanda, que no está aquí, pero el currazo que estas jornadas suponen, por experiencia sabemos que es importantísimo y que cada año lo hace mejor, con más energía, no baja la motivación, y millones de gracias a vosotras, y a vosotros se agradece la presencia también de los chicos en estos espacios. Vamos a introducir un poco cuál es nuestra ponencia, qué vamos a hablar o por qué llegamos a entender que hablar de este tema de la violencia vicaria es tan importante. Como ha dicho antes Garasi, ellas dos tienen un currículum impresionante en cuanto a tratar a mujeres, acompañamiento de las mujeres. Y en cambio a mí me toca más la parte de gestión de espacios culturales que tienen que ver con la mujer, y dentro de esos espacios está la huerta y esas regaderas, que somos una comunidad, aquí hay unas cuantas, donde cada domingo tenemos un espacio las mujeres para diferentes actividades, comunitario, como ha dicho ella, y donde lo pasamos bien y hablamos de temas también que no son tan divertidos. Y después de muchos años, yo soy una mujer divorciada con 2 hijos, desde hace 8 ya, me di cuenta o empecé a visibilizar que lo que me pasaba a mí les pasaba a muchas mujeres. Y yo decía, ahí va, ¿no? Parece que tú estás loca, que solo te pasa a ti, que cómo has elegido tan mal, cómo has hecho tan malas cosas, la culpa, horrible. Y luego se fueron sucediendo, yo me divorcié joven, se fueron sucediendo amigas y en este espacio de la huerta y de regaderas un montón de mujeres que vivían la misma experiencia, y a mí me resonaba todo el rato lo mismo. Y entonces Joana y Nora, que pertenecemos las 3 a la Asociación Terapia y Género, que es una asociación liderada por Carmina Serrano, que le hubiese encantado estar aquí hoy, pero no ha podido ser, donde trabajamos el incorporar la perspectiva de género, el feminismo, dentro de la terapia. Difícilmente te van a poder hacer terapia y te van a poder acompañar en un viaje personal si no incorporan el sistema en el que estamos metidas las mujeres, y los hombres también, pero en este caso hablamos de las mujeres. Y ahí nos conocimos, ahí hemos estudiado mucho, hemos compartido mucho, y ellas dos, que son maravillosas y fantásticas, les dije, oye, chicas, y un grupo de mujeres donde podamos investigar y analizar qué está pasando, porque en nuestro inconsciente la mujer divorciada es la que se queda con la casa y con los hijos. Cada vez menos, pero todavía esa mujer mala que se queda, y la verdad o lo que hay detrás o nuestras hipótesis son todo lo contrario. Y entonces ellas dos maravillosas, sí, por supuesto, y sacamos adelante el grupo D, se llama, D de divorciada, y otras muchas Ds, de desolación, de un montón de dificultades que se viven a través del divorcio, y que todos sabemos que te dan 2 días porque te mudes de piso, pero el divorcio no tiene ninguna validez, ¿no? Y es una experiencia absolutamente traumática para las mujeres, que no acaba en la firma, que empieza muchísimo antes de llegar a la firma, y que es una historia que difícilmente acaba, ¿no? Con el paso de los años se mantiene. Veo caras que asienten porque es difícil. Nuestro proyecto, y por eso lo unimos con la violencia vicaria, un proyecto de investigación y acompañamiento para visibilizar las violencias invisibles en procesos de separación y divorcio. ¿Se me pasa algo de la introducción? No, ¿verdad? No. Vale. Queremos identificar y analizar cuáles son los malestares y las violencias de mujeres que han vivido la experiencia de divorcio, a través de grupo, donde grabamos las sesiones y donde... Estoy dándole al mandito, os lo prometo. Vale. Investigación y acompañamiento. Queremos tener un debate también con expertas de los diferentes ámbitos que tienen que ver con el divorcio, desde el ámbito judicial, desde la salud, desde todos los ámbitos que intentaremos hacerlo de enero a marzo, a un encuentro. La validación con un cuestionario muestra, y nos gustaría, sobre todo, sensibilizar a la sociedad y
y poder trasladar realmente qué es la experiencia de divorcio y cuáles los daños que eso genera tanto en nuestras criaturas como en nosotras, y poder presentar un grupo piloto para acompañar. Ojalá a mí me hubiesen dado una guía de posibles cosas que te van a pasar, atenta a todo esto, ¿no? Porque entras en un modo huida en el que solo quieres llegar a la firma y ya está. La primera fase sería la reparación a través del vínculo, la seguridad, un grupo de acompañamiento, hablar de los relatos reales, que es lo que vamos a traer hoy aquí. Ámbitos, si nos dejan, veo que sacáis fotos, si os compartimos la presentación, ¿eh? Si nos dan los correos, no sé si será posible o no, puede ser. Diálogo con expertas, podemos hablar y... Vale. La validación científica a través, lo que es el resumen que he comentado antes. La visibilización tan importante. Y ese programa de apoyo, ese piloto, poder sacar un piloto en el que realmente podamos generar esos grupos que nos ayuden a transitar estos dolores y mejorar nuestras habilidades durante el proceso. Bueno, pues ongi etorri, bienvenidas a todas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, porque tanto para nosotras tres como para nuestras maravillosas mujeres del Grupo D creo que es tremendamente importante y necesario tener estos espacios. Sí que os invito, porque igual estar aquí como desde las alturas a veces genera demasiada distancia, pero si en algún momento vosotras queréis participar, queréis hablar, sentíos libres, y a quien le apetezca, pues que nos haga un gestito, que encantadas, ¿vale? Habíamos pensado, después de presentar el Grupo D, que nació pues de ese espacio maravilloso que Leire creó hace tiempo, ¿no? Dar también como un poquito, tampoco os quiero abrasar mucho, ¿no? Pero bueno, pues una perspectiva teórica y una perspectiva también legislativa, ¿no? ¿Qué ocurre alrededor de las leyes que supuestamente nos protegen a las mujeres y a la infancia, ¿no? Digo supuestamente porque en esto las instituciones la verdad es que tienen mucho que ver en la desprotección de la infancia y de las mujeres. Bueno, ¿qué es la violencia vicaria? Porque tuvimos un poco, cuando decidimos el nombre para este seminario, teníamos un poco el conflicto, porque no sé si lo de violencia vicaria a día de hoy, a pesar de todo lo que sufre la infancia y las mujeres, es un término que se conozca mucho en la calle, ¿no? La violencia vicaria es una forma de violencia contra las mujeres, también contra la infancia, en la que los hombres violentos se apoderan de los niños y de las niñas, los instrumentalizan, es decir, los deshumanizan absolutamente, y empiezan a través de ellos a dañar a las madres, a las mujeres en este caso madres, pero bueno, luego veremos también que la violencia vicaria también se ejerce a través de mascotas, por ejemplo. Lo particular que tiene esto es que se aprovechan de la ley y hay cierto amparo de las instituciones y de los jueces de la justicia para que esto ocurra, ¿no? Entonces, bueno, nuestro proyecto busca concretamente sacar a la luz, nombrar, porque yo creo que aquí todas sabemos que es necesario dar nombre a lo que nos ocurre, ¿no? Todas estas violencias y señalar a las instituciones. Tenemos claro que esto, es algo que es necesario, tenemos que señalarles, ¿vale? Vale, de la omisión a la acción, pensamos este título porque, los estudios demuestran, esto es algo real, por un lado, que el 80% de las mujeres que sufren violencia de género no denuncian. Esto es una realidad. También sabemos que estas mujeres, hay una creencia, porque es necesario sentir y creer que de esto vamos a sobrevivir, ¿no? Se cree que a través de la separación o bien del divorcio van a sobrevivir, van a conseguir salir de esa violencia y van a conseguir alejarse de los hombres violentos, ¿no? Esto no es real. Las investigaciones demuestran que cuando ocurren las separaciones y los divorcios hay otros tipos de violencias que se despliegan o que se intensifican. Por eso este nombre, ¿no? De la omisión a la acción.
Y también cómo la omisión, porque muchas veces también sigue ocurriendo que cuando hablamos de violencia vicaria pensamos en el asesinato, ¿no?, de los niños, de las niñas, la violencia sexual, la violencia física. Hay otras muchas maneras de ser violentos con los niños y con las madres. Por ejemplo, la negligencia en los cuidados, la omisión del cuidado y de la atención a las necesidades de los menores. Esto creo que es algo generalizado y que no se contempla como violencia, ¿no? Por eso elegimos este nombre. Entonces, bueno, necesitamos investigar investigaciones que arrojen narrativas reales de lo que las mujeres y las niñas sufren en los procesos de divorcio y separación. Sensibilizar a la sociedad, porque la sociedad tiene mucho efecto espejo y mucho efecto de reconocimiento y de confirmación de lo que nos ocurre a las mujeres y a las niñas. Esto no ocurre en la sociedad, todo lo contrario, ¿no? O sea, yo creo que el mensaje que reciben las mujeres, las madres, es que están locas y sienten como muy cuestionado su propia experiencia, ¿no?, en relación a estas violencias. Y bueno, queremos también tener un efecto transformador, tanto con las mujeres que acompañamos. Algunas me vienen a la cabeza, ¿no?, lo que nos cuentan las mujeres y que son heridas con las que van a tener que convivir el resto de su vida, ¿no? Pero bueno, también a pesar de eso y teniendo eso en cuenta, queremos ser un espacio reparador para las madres. Estamos comprometidas con la reparación, ¿no?, como veis, el acompañamiento y la justicia también para las mujeres, que, como decía antes, no está habiendo justicia para las madres ni para las niñas, porque yo creo que la infancia es la gran silenciada y la gran olvidada dentro de la violencia de género. Vale, os voy a presentar, si es mucha chapa, me decís, pero bueno, me parece interesante porque creo que ayuda a entender lo que ocurre socialmente también. Vivimos en sociedad afortunada y a veces desafortunadamente también, ¿no? Y me gustaría hablaros del modelo Duluth y qué relación tiene con la violencia vicaria y cómo las leyes han ido un poco evolucionando en relación a este tipo de modelos explicativos. Vale, el modelo Duluth es un modelo que nace en la década de los 80 y nace en Minnesota. Este modelo se construye a través del relato de mujeres víctimas y supervivientes de violencia de género, ¿vale? Es un programa pionero porque es de los primeros que aborda, entiende y visibiliza la violencia machista y la violencia de género como un origen estructural. Porque hasta ahora y hoy en día yo creo que sigue también impregnando mucho una creencia de que pues el hombre es violento porque consume, o el hombre es violento porque tiene un trastorno mental, ¿no? Se sigue como, ¿no suena esto? Que sigue un poquito presente, ¿no? Esto es mentira. Este modelo desmiente, ¿no?, estas tendencias patologizantes, es decir, que la violencia de género tiene que ver con otro tipo de factores como la enfermedad mental, que esto es mentira, y establece un origen estructural de la violencia, ¿vale? En el centro del modelo está el control y el poder como origen de la violencia contra las mujeres. Un control y un poder que nace de una socialización, ¿no?, de género que a los hombres les otorga este poder, o cómo ocupan los espacios y cómo ocupan la relación con nosotras, las mujeres, y con las niñas. Ahí. Vale, esta es una rueda más sencilla. Luego os pondré la rueda que evolucionó, porque claro, como la violencia evoluciona, que también parece, ¿no?, esta falsa creencia de, la igualdad, esto ha cambiado. No, la violencia encuentra nuevas maneras, esto es una realidad que hay que también abordar, ¿no? Luego la veréis completa, pero este es un pequeño resumen de la rueda. En el centro está este espacio en blanco, luego lo veréis. En el centro está el poder y el control sobre las mujeres. Lo que veis alrededor, los dibujitos, son las diferentes estrategias y formas de violencia que se identifican a través de todos estos testimonios de las mujeres supervivientes, ¿vale? Hay más, pero los más significativos: el abuso físico-sexual, el aislamiento, el abuso emocional, el económico, minimizar, negar la culpa a las mujeres, coerción e intimidación,
el uso de los niños y de las niñas, que es lo que hoy nos ocupa, la manipulación de los mismos, y el uso del privilegio masculino sobre la mujer. Alrededor de todo estaría englobando en este primer modelo, que nace en los 80, la violencia física y la violencia sexual contra las mujeres. Un poco, ¿conocéis el habitual iceberg de la violencia de género? ¿No? Es un iceberg. Sabéis que el iceberg no está en la puntita lo que se ve, pero que debajo hay muchísimo, ¿no? Este modelo explica también que la violencia física y sexual quizás sea la más visible, pero que no nos podemos únicamente centrar exclusivamente en esto, sino que tiene una relación con muchísimo más, ¿no? Hay que mirar todo de manera global. Vale, este es el origen. El patriarcado socializa a los hombres para ser los dueños de las mujeres. Esto es lo que Duluth, el modelo Duluth, visibiliza por fin. Vale, ¿qué ocurre? Aquí nos metemos un poco, quizás esta parte es más, ¿no? Como más densa, pero es necesaria también, y aquí las mujeres lo sabéis, ¿no? ¿Qué pasa? Que las leyes empiezan a evolucionar teniendo esto en cuenta y se crea la Ley Orgánica 1/2024 de medidas de protección integral contra la violencia de género, ¿no? ¿En qué es pionera esta ley? Deja de entenderse la violencia de género como algo que ocurre en el ámbito privado y se empieza a entender la violencia de género con origen estructural, que es siendo la representación más brutal de la desigualdad que evidentemente existe en nuestra sociedad. ¿Vale? Entonces, los objetivos principales de esta ley, que empieza a entender la violencia contra las mujeres de esta manera, es la protección integral, la coordinación también entre los diferentes sistemas para proteger y acompañar a las mujeres y también la sanción y las medidas de protección que acompañen a las mujeres supervivientes, ¿vale? Qué bonito, ¿no? Esto es lo de siempre, ¿no? ¿Qué pasa con las leyes y qué pasa con estos hombres violentos, ¿no? Bueno, pues que van encontrando las grietas de la ley, ¿no? Las grietas de la ley y cómo la justicia ampara también y sigue girando y se construye en un modelo patriarcal, ¿no? ¿Qué ocurrió? Se empezó a ver que empezaban a proliferar nuevas formas de violencia o empezaban a intensificarse formas de violencia que ya existían, ¿no? Y concretamente se empezó a observar que en la separación o en el divorcio empezaban a ocurrir violencias a través de las hijas y de los hijos y que cuyo único objetivo era dañar a las mujeres, seguir haciendo daño a las madres, bueno, y que las instituciones estaban amparando todo esto. Entonces, Duluth, esta rueda evoluciona teniendo todo esto en cuenta y hace un nuevo modelo, donde aquí señala directamente a las instituciones. Esta es la rueda original. Si buscáis en internet el modelo os salen ambas ruedas y esta es la que en 2013 se vuelve a crear. En el centro, que en la anterior estaba el poder y el control, en esta modificada está el poder y el control después de la separación, ¿vale? Y veis que alrededor del todo están los sistemas sociales, diferentes agentes y las instituciones, ¿vale? Los nuevos tipos de violencia que surgen en los procesos de separación y divorcio se observa que ocurren a través de los niños y las niñas. Los niños y las niñas se vuelven objetos para dañar a las madres y las instituciones, lo que ocurre con ellas es que sostienen y facilitan, o bien por acción o bien por omisión, que el hombre violento utilice, porque un maltratador no es un buen padre. O sea, esto por favor, creo que es algo que tampoco se está teniendo en cuenta, ¿no? Utiliza a los hijos, los deshumaniza totalmente con el único objetivo de seguir dañando a las madres. Y para mostrar esto, Duluth reinventa, ¿no? Es como que, bueno, hace de nuevo su rueda. Es la amenaza más efectiva, ¿no? El vínculo materno-filial. La madre va a ser capaz de absolutamente todo, va a tolerar, va a callar, va a aguantar hasta la muerte con el único objetivo de proteger a sus hijos, porque detrás de una mujer que está sufriendo maltrato hay una mujer que está protegiendo a sus hijas y a sus hijos. Esto es así.
La justicia, el marco judicial, desafortunadamente, continúa amparando esta violencia. Es una amenaza que está presente en, yo creo que todos los procesos de divorcio o las narrativas generales de divorcio de las mujeres. Eso te voy a quitar a los niños, no vas a volver a ver a tus hijos, me voy a cargar la relación que tienes con tus hijas o con tus hijos. ¿Y cuál es la consecuencia? Que muchas mujeres no se separan. Muchas mujeres continúan al lado de estos hombres porque no quieren para nada ver amenazados ni la integridad de sus hijos ni su propia relación, evidentemente, con sus criaturas. Bueno, vuelve la ley a intentar dar contexto y proteger, ¿no?, a las madres y a las niñas. Esta es la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, ¿no? En esta ley el objetivo principal es la defensa de los derechos de los menores y su protección frente a la violencia, incluso la violencia que está ocurriendo en la familia. El reconocimiento de las víctimas. Esto es muy importante, esta ley, porque reconoce a las hijas y a los hijos como víctimas directas de la violencia de género. Incluso la posibilidad de denuncia. Aunque esta denuncia no sea ejercida directamente, que es también directamente, pero a través de los hijos, si es a través de los hijos, también es denunciable, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? ¿Dónde aterrizan las leyes? Ese es el problema. A ver, la justicia es una justicia patriarcal. No sé si alguna de vosotras habéis escuchado hablar sobre el falso síndrome de alienación parental. Hoy en día tiene otras maneras de hacerse ver en las instituciones, la parentalización, tiene como otros nombres, ¿no? El falso síndrome de alienación parental es un síndrome que se inventó porque es falso un señor que se llama Richard Gardner, que es un psiquiatra, que bueno, pues él, si lees un poco, indagas en su teoría, en su manera machista de entender el mundo y a las mujeres, ¿no? Y lo que ocurre es una ideología machista, sexista, pero bueno, pues como buen señoro, él se inventó su propia editorial y empezó a publicar un síndrome que él se inventó. Y bueno, pues si hay 80 publicaciones de este falso síndrome, 78 ocurren a través de su propia editorial, o sea, típico, ¿no? Yo me invento mi editorial, me invento un síndrome, lo publico y como soy un señor, pues ya está en todos los lugares. Y que al sistema le viene muy bien que exista ese síndrome, claro. Por eso lo compran. Claro. ¿Qué está ocurriendo en la justicia y qué relación tiene este síndrome? Por explicarlo muy rápido, este síndrome entiende la manifestación de la infancia de las niñas de haber sufrido violencia en la relación con el padre como un síntoma de que el niño está siendo alienado. O sea, la simple manifestación del niño de estar sufriendo violencia en la relación con el padre, la justicia lo interpreta como una manipulación de la madre en relación con el niño. ¿Qué ocurre? Que ¿cómo son observadas las madres? Las madres llegan destrozadas a estos procesos, llegan totalmente desestabilizadas. No están bien. Esto alimenta mucho falsas creencias como que la madre es una histérica, no sabe lo que dice, está loca, no puede cuidar de sus hijas. Todas estas falsas creencias que se sustentan y continúan a través de un sistema patriarcal es lo que alimentan este tipo de falsos síndromes que, a pesar de que no está ni reconocido por la OMS, no está ni reconocido por ningún manual de medicina, se sigue aplicando en la justicia, ¿vale? Pero fijaros que es de locos, yo me dedico a la educación, imaginaros que un niño que dice no me siento bien con tal profesor que me genera malestar y la culpa se la diésemos a la madre, ¿no? La madre es la que le habla mal de este profesor, pues que tú tengas que demostrar en un juicio, cuando tus hijos están diciendo tengo miedo, no me encuentro bien, no, este hombre tal, y que encima tú tengas que demostrar que no eres tú la que está haciendo que se... Es de locos. 2025 y estamos ahí, ¿eh? Es una pasada. Sí. En su momento se prohibió que el falso síndrome de alienación parental se utilizara. Esto lo que ha hecho, pues un poco lo de siempre, pues ponen otro nombre y se sigue aplicando.
Incluso yo estudié unas OPOs hace unos años para entrar en la bolsa de psicólogas de DIPU y me tuve que empollar el Valora, que no sé si lo conocéis, es el instrumento que mide el grado de desprotección de los menores en la familia, y uno de los criterios del Valora es el falso SAP. Es que, o sea, uno de los criterios de Diputación de valorarlo es un síndrome que es falso y que está penado, que no se puede utilizar. Es vergonzoso esto, ¿eh? A día de hoy, que yo esto lo estudié hace 3 años y ahí sigue el Valora. Pues eso. La justicia patriarcal continúa facilitando mecanismos de control y poder sobre las mujeres y sus descendientes. El pater familias. Esto, bueno, nos daría para 8 seminarios de dónde viene, ¿no? La figura, la supuesta importancia de la figura del padre y cómo todo sigue girando alrededor de esta figura, y la justicia hoy en día también. Violencia vicaria. La mujer que puso nombre a esta violencia específica contra las madres, que daña también a la infancia, fue Sonia Vaccaro, que si os interesa profundizar más en el tema, ella tiene publicaciones maravillosas y libros maravillosos sobre este tema. Es aquella violencia que se ejerce sobre las hijas e hijos, preferentemente porque hemos visto que mascotas también, ¿vale? Todo con lo que la mujer vincule, para continuar el maltrato contra las mujeres. Se trata de una forma particularmente cruel de violencia de género, reconocida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en España. El Pacto de Estado, que está en revisión, en 2021 entró en revisión y ahora está de nuevo este año, sí. Creo que también en revisión, ¿no? Tiene una doble dimensión, como hemos dicho, ¿no? Simultáneamente en 2 ámbitos fundamentales, porque afecta tanto a las madres como a los hijos y a las hijas de una manera devastadora. Las secuelas que comentábamos antes, ¿no? Son los procesos, no sé si terminan. Nosotras en el grupo estamos viendo que nunca, no sé si algún día te acabas de divorciar, ¿no? De un hombre violento, la verdad. Y las secuelas también, esto sí que genera secuelas, porque claro, luego también en la literatura patriarcal alrededor de la justicia, ¿no? Siguen entendiendo como, bueno, los hijos tienen que tener relación con el padre, sea como sea, porque la figura del padre se pasan la teoría del apego por donde les da la gana, porque si no tienen relación con el padre van a tener un trauma. O sea, esto es absolutamente falso. Es como que la justicia lo que hace es separar lo que ocurre en la relación de violencia entre el padre y la madre de la relación del padre violento con el hijo. Esto es un error tremendo. Eso sí que puede generar en el niño unas secuelas de por vida. Por un lado está el daño a las mujeres y por otro lado el daño a las niñas, los niños y los adolescentes, que se les retira la humanidad. El hombre lo que hace es quitarles toda la humanidad y utilizarlos como si fueran objetos. Lo que decías, lo del camino de cuando acaba el divorcio, yo la esperanza a través de este grupo y que podamos, que realmente lo que yo creo que ha pasado hasta ahora o sigue pasando y va a ser muy difícil cambiarlo, y nosotros aportaremos el granito de arena que podamos, pero si a nivel social, a nivel institucional, a nivel judicial, el proceso de divorcio, sabiendo que vivimos en un patriarcado y cuál es el valor que se le da al hombre a la mujer, si tú transitas todo este camino en soledad, estigmatizada, sintiéndote loca, difícilmente vas a poder acabar de divorciarte, ¿no? Vas a poder acabar este camino. Si realmente le podemos dar la vuelta y podemos generar espacios donde podamos trabajar este dolor, este trauma, y podemos tomar conciencia de que no estamos locas y que protegemos a nuestros hijos y hacemos lo que podemos, y que estamos en un sistema que es muy difícil y que nos quiere locas y nos mantiene locas, ¿no? Sí. Pues seguramente le podremos dar la vuelta y en algún momento nos podremos divorciar, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, ¿en qué momento elegiste a ese hombre? Llevarte bien, hoy en día, bueno, es que llevarte bien es fácil. Son frases que siguen, y claro, yo con todo lo que sé, y me hace daño. Imaginaros si no sabes nada, o sea, si no sabes nada, si no conoces todo, ni los vínculos de apego, ni a Duluth, ni a nada. Pues claro, dices, no, es que yo, fíjate, ¿qué podría hacer yo para llevarme bien con este señor? Por el bien de mis hijos. ¿Qué no estoy haciendo? Eso, por aportar un poco de esperanza, que yo creo que también los grupos y las mujeres y estos espacios y tal también nos pueden dar otra forma de estar en el mundo, espero.
Sí, sí, eso seguro. Al loro también, que antes se me ha olvidado comentar, con la violencia vicaria, porque yo creo que también ocurre un poco lo que ocurre con la violencia de género, ¿no? Que tenemos el extremo y la manifestación más brutal de la violencia vicaria, que es el asesinato de las hijas y de los hijos, la violencia física y sexual contra hijas e hijos, la desaparición, el rapto también de los menores, ¿no? Pero violencia vicaria también es no ofrecer los cuidados básicos necesarios del niño y de la niña, o, por ejemplo, en situaciones climáticas de mucho frío o mucho calor, no ofrecer los cuidados necesarios para el menor. También es devaluar la relación de la madre con el niño, también es manipular esa relación, también es hablar mal de la madre delante del niño, también es permitir que otras personas hablen mal de la madre delante de ese niño. Todo esto es violencia vicaria también. Os he puesto estas dos, le pedí permiso es una mujer en Instagram, ella se llama La Virabola, que es una mujer maravillosa, ella es madre que también ha sufrido violencia de género y violencia vicaria, y es una artista porque ella hace unos gráficos impresionantes, hace unas ilustraciones que son súper representativas de lo que viven las madres y las criaturas. Os animo a seguirla porque lo visibiliza de una forma maravillosa, ¿no? ¿Qué está pasando este año? Que aquí también telita, ¿no? Pero bueno, pues en 2025 el Consejo de Ministros, esto apareció hace unas semanas, no he puesto la fecha, pero bueno, hace poquito, aprueba tipificar la violencia vicaria como delito en el Código Penal. Hasta ahora no estaba tipificada. Bueno, el marco legislativo parece que sigue intentando ofrecer esta protección, en este caso a las madres, también a la infancia, pero hace poquito una de las mujeres Yamachus me enviaba también una recopilación de firmas de diferentes asociaciones y diferentes madres porque, por ejemplo, uno de los puntos que parece que recoge este primer proyecto es que queda a criterio del juez. Entonces es un poco lo de siempre, podemos legislar o hacer un marco de protección que si luego aterriza en una justicia patriarcal no se va a poder aplicar, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las madres con esa lucha intentando dar una vuelta a esto, ¿no? No sé si os suena también María Bestar. En su momento hizo un corto donde denunciaba la violencia vicaria. Ella es artista, ella es madre, y en una de sus entrevistas ella explicaba que la única manera de supervivencia y de poder darle un sentido y una salida a todo lo que ella sufría era el arte. De esa manera hizo un corto representando todo lo que ella estaba sufriendo y empezó a recibir el testimonio de tantísimas madres que estaban sufriendo lo mismo que ella, tanto que hoy en día ese corto se ha convertido en un documental donde participan también muchísimas madres, ¿no? Bueno, resaltar sobre todo el papel de estas mujeres supervivientes, estas madres, que yo admiro con todo mi corazón porque encuentran... Dime, Almudena. Ella es víctima, sí. Sí, ella explicaba que a través del arte es como consigue sobrevivir, ¿no? Y pues dar espacio a estas mujeres que son las que están siendo motor de reconocimiento, de lucha, de cambio y de reparación para el resto de mujeres y de niñas y de madres. Las verdades fundamentales, que esto no impregna la sociedad, no impregna los sistemas, los agentes. Detrás de una mujer maltratada hay una madre protectora. Las mujeres víctimas de violencia de género ejercen su maternidad en contextos de extrema dificultad, priorizando siempre, siempre la seguridad y el bienestar de sus hijas y de sus hijos. Y un maltratador no es un buen padre. El ejercicio de la violencia contra la madre y el uso instrumental de las hijas e hijos es incompatible con una paternidad responsable y afectuosa. Esto no está ocurriendo hoy en día en las personas que toman decisiones en las custodias. La custodia compartida e impuesta no tiene ningún sentido teniendo en cuenta los datos alrededor de la violencia de género y del sufrimiento de las niñas y de los niños. Y bueno, con esto os vamos a hablar, le paso el testigo a mi compañera Joana, de qué vemos nosotras
gracias a la confianza, ¿no?, y al relato de estas mujeres de nuestro grupo D. Sí. Hola, es que ricasco por estar aquí. Y bueno, sobre todo, ahora vamos a hablar de todo lo que llevamos, el recorrido de un año, ¿no?, de este grupo D. Todavía seguimos con él, o sea, esto es lo que hemos sacado hasta ahora. Sí que es verdad que si alguna estáis pasando por un proceso o habéis pasado por un proceso, ¿no?, o conocéis a alguien que esté pasando por un proceso, es probable que todo esto resuene bastante, ¿no? Vamos a hablar un poco de todo lo que hemos sacado en conclusión a ese año de trabajo, ¿vale? Y bueno, las siguientes reflexiones surgen del análisis de las narrativas compartidas por estas mujeres que han vivido procesos de separación y divorcio en contextos de violencia de género, ¿vale? Yo me aventuraría a decir que, visto lo visto, no hay ningún proceso de divorcio, ¿no?, que no lleve violencia de género. O sea, sí. Siempre y cuando, como decía Nora, entendamos la violencia de género no solo como la violencia física, ¿no?, sino como otro tipo de violencia, ya sea por omisión o por acción, ¿no?, que lleve el proceso. Bueno, pues vamos con ello. Vale, una de los malestares comunes que surgían en todos los testimonios era la culpa, ¿no?, que perseguía a estas mujeres, ya sea pues como frases, ¿no?, os voy a contar así un poco, ¿no?, ¿cuánto de mí, de esta separación, ¿no?, está queriendo divorciarse de mis hijos, ¿no? Aparecía aquí también esa justificación o vamos a decir, esa culpabilidad que socialmente se otorga también a las mujeres, ¿no?, no solo desde la propia expareja o pareja, ¿no? El miedo, también el miedo constante, porque existen amenazas, ¿no?, el miedo constante a perder a los hijos, a represalias, a no ser creídas también, ¿no?, porque aparece como, se nos etiqueta como las locas, ¿no?, o esta parte que decíamos, pues es verdad que aquí aparece el miedo, nadie me cree, ¿no?, soy yo la inestable. Luego la manipulación en todos los procesos se veía, ¿no?, darle la vuelta a la tortilla, como ellos acaban, lo que tú al principio tienes tan claro, ellos acaban dándole la vuelta y acabas tú responsabilizándote y cuestionándote de tu propia historia y tu propia situación porque le da la vuelta a la tortilla, ¿no?, y porque se nos ha interiorizado y socializado como mujeres para que nos cuestionemos y asumimos las culpas y somos las encargadas de asumirlo. Aparece en todos estos procesos también una pérdida de seguridad y coherencia, ¿no? Todas las mujeres aparecen con dudas sobre sí mismas. Es un proceso largo desde que se plantea o se piensa, ¿no?, en la separación, o hay cosas que esto, ¿no?, me genera, no sé qué estoy haciendo aquí, o desde que me lo medio planteo hasta que se llega a dar el paso pasan años. Entonces, las mujeres en ese punto han llegado a dudar sobre ellas mismas y lo hacen en un momento en el que ya están al límite, no pueden más y ya no saben quiénes son realmente o qué quieren o por qué lo están haciendo, ¿no? Luego también volverse invisibles, ¿no? Esta es como la única manera de sobrevivir, pues no conflictos, no hablar, ¿no? Intentar pasar desapercibido, ya sea en los juicios o en todos los procesos, vamos. Vale. Más experiencias y malestares. Hablamos socialmente también de que el estigma de la mujer divorciada sigue estando presente, ¿no? Las mujeres enfrentan juicios sociales y estigmatización por haber tomado esa decisión, ¿no? Siempre son las malas, las brujas, las que le han dejado al pobre hombre ahí tirado, ¿no? Por otro lado, desigualdad también en las expectativas parentales. Socialmente a nosotras se nos exige o se nos impone para llegar a ser una buena madre una expectativa inalcanzable, ¿no? Nunca vamos a ser esa buena madre y sin embargo a ellos con poco que hagan, qué padrazo, ¿no? Aquí este papel también. El papel central de las hijas e hijos juegan algo fundamental, ¿no? Porque al final las madres o las que pasan por ese proceso siendo madres
vamos, en el centro lo primordial son sus hijos y hijas, entonces van a ponerlo siempre en el centro y ya tengan que perder algo o salir perjudicadas, pero siempre poniendo a sus hijas o hijos en el centro, ¿no? Y el sistema, como bien decía Nora, está organizado en pro de hombres disfuncionales, ¿no? Las estructuras institucionales y sociales tienden a favorecer y proteger a los agresores por encima de las víctimas, ¿no? Vale. Seguimos con estos malestares. Hombres buenos y encantadores, ¿no? Hay veces que en los divorcios se ven estos perfiles fuera del ámbito más cercano, ¿no? Y muchos agresores mantienen esa fachada de amabilidad y encanto social, ¿no? Hasta que se pierden ese privilegio control, ¿no? En cuanto una mujer les pide el divorcio, de repente aparecen también frases, aunque sea un hombre encantador, vas a destrozar la vida de nuestros hijos, vas a destrozar una familia, ¿no? No se acepta un no, ¿no? Llegamos al divorcio dañadas y en huida, bien decía Leire, ¿no? Queremos correr, queremos acabar cuanto antes porque vemos sufrimiento por todos los sitios, ¿no? Y lo que queremos es que también nuestras hijas e hijos no sufran, no dejen de sufrir. Entonces, como eso es nuestra parte fundamental, pues llegamos a acuerdos y, ¿no? rápidamente que esto acabe pensando que con la firma acaba, ¿no? Pero lo que nos encontramos en realidad es que acaba de empezar, ¿no? Yo lo que he visto en general en todas las mujeres en este momento de la firma, de la negociación del convenio, todos, yo no podría decir todos porque no tengo, pero creo que la gran mayoría de los convenios que se firman a la baja por parte de las mujeres, por miedo a represalias, porque acabe esto cuanto antes. Bueno, venga, firmamos y ya veremos luego cómo sale adelante, ¿no? Desde mujeres económicamente muy potentes que dicen, va, que no me pase la pensión, pero que me deja a mí tranquila con los niños, desde ahí, a custodias compartidas que sabes que no se van a ejercer, pensiones que no se van a ingresar. Y ese momento yo creo que es crucial. Yo a todas mis amigas y a todo el mundo, para, abogada, vete, piénsalo, no hace falta, si firmar no es la salida, ¿no? Y entonces necesitamos estos espacios donde nos digan que lo que vamos a firmar es una firma para muchísimos años y que realmente es lo que nos va a marcar luego el día a día. Y si firmamos desde el miedo, desde la culpa, firmamos a la baja, sin agencia, sin autonomía, sin todo, llegamos a un momento, yo creo que es tantos años de aguantar a que las criaturas se hagan mayores que para cuando llegas a firmar es que se acabe esto cuanto antes, ¿no? Firmo y se ha acabado, y para nada se ha acabado. Seguimos. Bueno, esto creo que también lo hemos nombrado ya, pero bueno, experiencias y malestares comunes en el sistema judicial, ¿no? No siempre protege de manera equitativa, eso ya lo sabemos, es un sistema patriarcal. ¿Cuándo termina realmente el divorcio? Esto es algo que también ha salido ya, ¿no? Y termina en algún momento, ¿no? Muchas mujeres el proceso legal es solo el comienzo, para muchas mujeres, ¿no? De una batalla prolongada, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, salían frases, ¿no? O testimonios como no te separas, ¿no? de tu pareja, pero no del padre de tus hijos, ¿no? El divorcio no llega nunca. Bueno. Y luego que a nivel judicial tú interpones una demanda con unos menores en medio que están en una situación vulnerable, y vete tú a saber cuándo se celebra el juicio, cuándo te atiende el psicosocial, cuándo genera el informe. Prolongado. El tiempo de... Tú dices, no, un juicio por una herencia sé que van a ser años. No, eso lo tenemos todos. Pero parece que en cuanto hay menores, eso no fuese así. Pues es exactamente igual. Las conclusiones que hemos sacado, ¿no? Con todas estas... bueno, con todos estos relatos, es que las mujeres llegan con un estado de salud pésimas, ¿no? Con cuadros psicosomáticos severos, cuadros ansioso-depresivos,
aumento de consumos problemáticos, medicalización excesiva. Luego, como protagonistas también, la culpa y el miedo, ¿no? Miedo a la soledad, miedo a perder a los hijos, etc. Y yo recuerdo la culpa de la culpa, que a mí esto me volvió loca. Mujeres, ¿no? Más de una y más de dos en el grupo, que trasladaban la culpa de haberse dado cuenta tarde de esa pareja en un episodio un poco fuera de lo normal, les hace darse cuenta de que esa relación es violenta. Un episodio fuera de lo normal entiendo que es violencia física, ¿no? Que les hace darse cuenta y se sienten culpables por no haberse dado cuenta antes. Es terrible. Es terrible. Es terrible. Es terrible. Encima, cuando probablemente, o muchas de ellas, ya tienen un trabajo en feminismo, ya son conscientes, ¿no? Cuando estás dentro es más difícil ver esa violencia sutil, esa violencia, ¿no? Entonces, claro, se dan cuenta o les viene el golpe cuando, lo que decías, ¿no? Aparece esa violencia ya que dices, esto no lo puedo justificar interiormente con nada. Claro. Bueno, otra de las partes importantes es que se llega también con una pérdida de identidad y autonomía personal, ¿no? Hay dificultades para identificar las propias necesidades, aparte de que siempre priorizamos las de los demás, ¿no? Como buenas mujeres, hemos sido socializadas. También la pérdida de agencia, ¿no? Que aquí también cómo afecta esto a nuestro autoconcepto y a la capacidad de toma de decisiones que tenemos. Y la tendencia a evitar los conflictos, ¿no? E intentar solucionar, pues eso, en espacios como mediación, como, ¿no? Por los hijos, por las hijas, para que no se sufra. Y la conclusión que sacábamos un poco era que las mujeres negociamos y gestionamos los conflictos desde la confusión, ¿no? Mientras las exparejas distorsionan las experiencias a través de la manipulación y se restan ellos mismos las responsabilidades y nos atribuyen la culpa, ¿no? Siempre la culpa es nuestra, y aquí es la parte esta de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? De la que hablábamos, que cuando tenemos las cosas más o menos claras, de repente nos dan la vuelta a la tortilla y al final acabamos cuestionándonos la propia situación, ¿no? Vale, la exigencia también del entorno social, otra cosa de las que hablábamos, ¿no? Exigencia como mujeres y madres, ¿no? Es una exigencia, vamos a decir, que imposible de cumplir, ¿no? Nuestras expectativas son muchísimo más altas que las de ellos, y el divorcio es un divorcio relativo, ¿no? No termina con la separación legal, continuamos sosteniendo el cuidado sobre las exparejas también para que, ¿no? Cuando estén con nuestros hijos o nuestras hijas pues no tengan determinada violencia o lo que sea. Y las exparejas, eso, que seguimos manteniendo ese cuidado, aunque sea a través de, ¿no? de pensamientos, de carga mental, lo que sea, ¿no? El rol de cuidadora persiste más allá del divorcio, perpetuando dinámicas de dependencia que deberían haber terminado con la separación. Mira, ahora me venía a mí, yo por ejemplo, yo tengo 38 años y un poco en esta falacia, ¿no? De la igualdad, una de mis mejores amigas está ahora en un proceso de separación, de divorcio, es una tía, es profesional, trabaja en el mundo de lo social, es una tía muy inteligente, es feminista, y estuve el otro día tomando un cafecho con ella y me hizo una pregunta, hizo una expresión de algo que le había pasado con su expareja y me dice: Nora, ¿estoy loca? Y yo, ¿no estás loca? ¿Cómo vas a estar loca? Me dice, es que llevan 8 años haciéndome sentir que lo que digo no es verdad y que estoy loca. Mi amiga tiene 38 años como yo, esta es la situación, ¿no? Y es otra mujer que está sosteniendo la relación con la expareja por el cuidado de su hija, porque es un hombre que no es funcional ni es respetuoso en el cuidado de la niña, ¿no? Y ella está totalmente disociada, evidentemente, por ir para cuidar de la niña. Además, yo creo que no tenemos, tenemos que investigar sobre esto, porque el hecho de tener conciencia feminista o de ser feminista antes de llegar al divorcio, yo creo que llegas en tal situación de anulación, de pérdida de agencia, de autonomía y tal, que también esa parte no puedes apoyarte sobre ello. Yo estoy pensando también en una
pareja, ella feminista, psicóloga, formada, con muchísimo conocimiento sobre trauma, tal, y él, un hombre bueno, padre, os lo prometo, un hombre bueno, padre, tal, que en el momento del divorcio, y esto ocurre mucho, ¿quién eres tú para separarte de mí? Eso es la frase que poníamos, la sociedad socializa a los hombres para ejercer poder sobre las mujeres. Y entonces ahí es donde se desencadena que ese hombre bueno, hasta que la situación le ha sido favorable, y en el momento en que ella dice, oye, yo no quiero mantener esta relación, ahí es donde aparece ese pico de violencia y esa instrumentalización de los hijos, y pues ahora los martes que trabajas de tarde no te voy a dejar que les veas los miércoles y tu tarde va a ser los martes, ¿no? Y es una mujer que tiene conciencia, que tiene... Y aún así es tal la necesidad de huida, es tal el miedo es tal por la paz una Ave María, creo que también es dolorosísimo para las mujeres, ¿no? Como el enfado en nosotras no se nos ha permitido, y ni la rabia, ¿no? Que son emociones que yo siempre defiendo como que te ayudan a transformar, y como no nos han enseñado a que esa parte la podemos... y sabemos que las consecuencias también de esa pareja, en cuanto muestras un poco de enfado, de rabia, también son importantes, con lo cual yo creo que una guía o un espacio o no sé qué tiene que ser que digas, venga, te estás divorciando, la sociedad te va a dar esta guía, este grupo de acompañamiento y de ayuda, y seguramente que los divorcios serían menos traumáticos para las mujeres y las criaturas. Y con menos soledad, ¿no? Y menos soledad, sí. Ya. Sí. Vale. Y bueno, la toma de decisiones se toma en condiciones adversas, decisiones bajo presión, ¿no? En situaciones psicofísicas de profundo malestar, incumplimientos y soledad, ¿no? Los incumplimientos de pensiones de alimentos son muy frecuentes y dejan a las mujeres en situaciones de soledad económica y emocional, porque claro, además si deciden denunciar ese tipo de situaciones, luego entran en otro proceso judicial, en otra situación que encima pueden hacer que la expareja se enfade y la tome con sus hijos. Entonces es como, prefiero igual no denunciar, ¿no? Aguantar sin esa pensión alimenticia, sin ese... ¿no? Cómo se ejerce a través de esas formas la violencia igual, ¿no? Rol de la madre antepuesto, ¿no? Aquí hay una imposibilidad cuando eres madre, ¿no? de verte como mujer en este proceso. Es como imposible, ¿no? Primero están los hijos y luego ya si queda hueco, pero como no queda... esta parte de que no me gusta nada lo de reconstruir nuestras vidas, creo que no es una reconstrucción, que nuestras vidas tienen que ser, ¿no? O deberían de ser apoyadas y sustentadas por las instituciones, por lo social, por el entorno, por la familia. Y bueno, con esto... Yo eso con lo de la pensión de alimentos, que no hemos hablado, pero también otra de las grandes violencias son las custodias compartidas por defecto, ¿no? Esta ley tan igualitaria y progresista que llegó aquí hace muchos años, que a través de ella también se ejerce la violencia, ¿no? Es como yo, pater familia, si digo quiero cuidar de mis hijos, aunque luego sea la mamá que los cuide, aunque luego sea la nueva novia que me he echado, porque se echa novia enseguida, que le hace los piojos a sus hijos, quiero decir, como luego no hay una necesidad de esa presencia del padre, porque el padre, por ser padre, ya es suficiente, ¿no? Nosotras tenemos que hacer un montón de cosas para ser esa madre estupenda, y esas custodias compartidas... O sea, habría que revisar custodias compartidas. Incluso cuando hay violencia o denuncias por violencia, ¿no? Porque hay custodias compartidas, incluso cuando es un maltratador, ¿no? Es lo que decíamos, ocurre eso, la ley, la justicia separa lo que ocurre en la relación de pareja de lo que puede ocurrir, o la relación que ese padre puede tener con la infancia. Eso es un tremendo error. Eso no tendría que ser signo de que no puede ocurrir eso en una relación con el niño. ¿Y cuántos niños? Yo me he encontrado mujeres, ¿no? Que son niños pequeños, de que igual no han tenido esos cuidados por parte del padre, o ese padre ha sido muy ausente en esa etapa que han estado juntos,
y de repente una semana en una casa y otra semana en otra. Y el niño o la niña, pavor de que no quiere ir, porque claro, su base segura sigue siendo su madre, ¿no? Y si no quiere ir, acordaos del falso síndrome de alienación parental. Ahí lo que suele ocurrir es que las madres obligan a los niños. Pero por ley además lo tienen que obligar, porque si no son denunciadas por... ¿no? O sea, como no vayan, y ese propio testimonio del niño de no quiero ir, es que la madre le está alienando porque no quiere estar para que no esté con el padre. Bueno, para acabar os voy a leer unos testimonios reales, ¿no? de estos que hemos rescatado, así como fundamentales, ¿no? de estos procesos de divorcio de mujeres que les damos las gracias, ¿no? que hemos acompañado, y gracias por ser tan generosas y poder compartir con nosotras y colaborar para este proyecto, ¿no? Has elegido mal, toda la vida sintiéndome mal por lo que hago con mis hijos. Se repiten los patrones, el sándwich de los cuidados. No me quise separar por miedo. Tiene la capacidad de manipular. En realidad soy débil. No me reconocen mi sufrir y las mujeres de mi familia tampoco. Era yo quien me impedía hacer cosas. No sabes quién eres, te olvidas y te fundes con la otra persona. ¿Cómo no me di cuenta? He fracasado. Aprendes a callarte la boca. Dejar de ser el sostén. Llegas a acuerdos de mierda. El servicio de mediación, lo peor que he vivido. Vas a destrozar una familia. ¿Qué va a ser de mí? No digas que te has divorciado. El miedo es que nos quiten a nuestros hijos. Eres la mala madre contra el hombre encantador. Te separas de tu pareja, no del padre de tus hijos. Hay que tener mucho cuidado de con quién tienes hijos. No te separas nunca. Las mujeres llegan hechas polvo y el sistema te machaca. El proceso te quita salud emocional y dinero. El sistema judicial les protege a ellos. Adaptarte a la otra persona olvidándote de ti. Dejar tu deseo y alimentarte con las migajas. Darle la vuelta a la tortilla. Un año con un cuadro ansioso-depresivo. Él tomó la decisión, pero yo estaba muy mal, perdón. El miedo a quedarme sola. Me ha costado muchísimo permitirme estar cabreada. Ellos, a pesar de pedir el divorcio, no lo acaban de materializar. Tomas decisiones en estado de shock. Seguimos cuidando de nuestros ex. Hasta que los hijos son mayores, el divorcio es relativo. Llegué al divorcio deprimida, bebiendo de más y medicada. Custodias compartidas con maltratadores. Nadie mira por el menor. En los servicios de mediación te igualan. 3 años en terapia para poder dar el paso de separarme. No detectan nada en el servicio de mediación. Llegué destrozada, solo me preguntó una vez, ¿cómo estás? Yo solo quería huir. No había ninguna coordinación entre los diferentes agentes. Un cristal roto que se pega pero no se arregla. Bueno, con esto acabo un poco de la exposición y sí que, bueno, aquí está Almudena, miembro de la Asociación contra la Violencia Vicaria, MAMI, y bueno, Almudena, nadie mejor que tú para explicar un poco, si te animas, ¿vale? Yo pertenezco a MAMI por eso, porque soy víctima de violencia de género, vicaria institucional. Yo sí que perdí hace unos años a mi hija y bueno, fue más bien por
la falta de preparación de las instituciones. Todo lo que a mí me rodeó, digamos, no estaba formado en percepción de género ni nada. Ya. Me ponían a la par del maltratador. Y eso que yo ya llegué a tener 3 sentencias de violencia de género por esa juez tan famosa en Baracaldo, todas con grabaciones, y una orden de alejamiento ya al final. Lo que vemos en la asociación es que entran día tras día, el otro día han entrado 2, y parece que según entran están contando nuestra historia. O sea, lo que a mí me ha pasado en el 2018 a hace poco, sigue pasando. O sea, es que sigue pasando. Y una de las cosas que yo, por ejemplo, 3 de las cosas que siempre digo que yo eché en falta en mi proceso fue, primero, que cuando tú ya tienes una persona que está condenado por maltrato, el PAC debe de ser único, o sea, sus hijos y ella contra el maltratador. No que para la Ertzaintza, por ejemplo, la prioridad era yo que no me matara, pero para la trabajadora social la prioridad era mi hija, como era menor. Luego hay una fuente, o sea, un edificio donde se haga ese multidisciplinar, porque yo era una peonza. O sea, la comisaría era la del Cano, la trabajadora social era en Cruces, Fiscalía de Menores era en Bilbao. Cuando ibas te dabas cuenta de que ninguno sabía de lo que estaban hablando otros. Tú eres un ente, porque no te acabas de creer que con la persona que has tenido esos hijos pueda llegar a hacer ciertas cosas a sus hijos por hacerte daño a ti. Entonces estás asimilando eso. Y no eres un ente, y te lleva a afirmar cosas que no te convienen, y que después encima te hacen una sensación de yo soy idiota, yo toda la vida he sido idiota porque no puedo llegar a afirmar esto. Entonces lo que también pedimos es acompañamiento a las instituciones, porque yo puede ser que no tenga claro mi historia, pero Leire, que está más entera y no es suya, está más entera, y a la hora de que te dice la trabajadora social, por ejemplo, no te voy a hacer, si te derivo a SNATU, porque te reconozco como víctima, pero no te voy a hacer un papel como víctima para que accedas a un piso en Etxebide. Claro, esa víctima no se va a poner chula con la trabajadora social porque tiene miedo, pero Leire no. Y es en el momento de decir, oye, hay tal ley que me ampara y me lo haces. Y eso es lo que tenemos que un poco, pues eso, reclamamos desde Mami, y eso, y que sepa que está, que es en un principio es un grupo de WhatsApp, que en el momento que tienes un bajón, porque las niñas han venido diciendo que fíjate, mi padre pues me ha dejado toda la tarde lloviendo y tengo una chupa, claro, a él le da igual, pero a la madre no. Cosas así tan pequeñas que muchas veces se las dices a las amigas y dicen, bueno, no se habrá calado contigo. Ya. Pues todas esas cosas sí que intentamos, pues eso, recogerlas y que sepan que no están solas, que lo que pasa en este juzgado pasa en el de Granada, en el de Barcelona y en todos, porque pillamos poca gente formada y eso es por lo que se está peleando, porque se formen. Todo lo que tenga que tener una relación con las víctimas, tengan una formación, y una formación no de 14 horas. Ya, Más. ya. Más. Eso es un poco lo que veíamos. Tuvimos, porque lo que dice Almudena hace, no sé cuándo ha sido, con tema violencia sexual, DIPU ha habilitado como, no sé cuál es el nombre, pero bueno, unos pisos, como una ventana única, eso es, que sí que está como esa asistencia completa, integral, ¿no? Y que no, la mujer no tenga que ir de un lado a otro, pero... Tienes que pertenecer a Bilbao. Claro, eso es como siempre la insuficiencia, ¿no? Sí, yo decía, claro, como yo estoy en Baracaldo, a mí eso no me corresponde. Claro, Entonces, eso es. Para que a una víctima de violencia de género, por ejemplo, la atiendan bien, que entiendo que funciona muy bien, por ejemplo, creo, el módulo psicosocial de Roecalde, tienes que ser de allí. Sí. Y si no eres de allí, no te van a atender. Y me acuerdo, y en unas jornadas que tuvimos en noviembre de hace ya unos cuantos añitos, 2 o 3 años, 2023, tampoco... 2 años, Sí. hubo una ponencia, una mesa de juristas
que ya no me acuerdo muy bien los títulos, pero eran los gerifantes de la justicia vizcaína, ¿no? Era en Deusto, además. En la universidad, bueno, pues todo muy académico, perspectiva, y bueno, pues sí que decían, ¿no? Toda la formación, que sí, que hay formación en las instituciones. Número uno en todo el Estado sobre formación. Y claro, sí, pero luego cuestionaban el consentimiento, ¿no? Enseguida empezaron a hablar de que... La presunción de inocencia, bueno, sobre él, ¿no? Sobre y hay todas ellos, pues como, bueno, pues ya. Si la mujer había consentido, si no, cómo valorar eso. O sea que las formaciones que hay actualmente son 14 horas y no sirven para nada. Sirven incluso a peor, porque es lo que decíamos, generan una falsa creencia de que ya hay una formación en esto, ¿no? Entonces casi peor. Y de que ya hay una igualdad. Yo hice el curso de atención a víctimas de violencia de género y exclusión social de la ANVIDE y yo tengo 230 horas. Bueno, en ese curso vinieron de Diputación, de la Archancha y así. Y a la de la Archancha sí que le pregunté, ¿cuántas horas de formación tenéis? Y me dijo 14. Claro, claro. Así te encuentras con que luego yo, en mi caso, por ejemplo, voy a la comisaría del Cano y no me recogen las denuncias. Va, si esto es no sé qué. Tienes un ataque de pánico. Fuera. Entonces, una formación buena. Y la asociación Mami tiene redes. A través de las redes también se puede contactar. Sí. Vale. Sí, también se puede contactar. Vale. Y antes de terminar, recordaros, si queréis la investigación para que os podamos enviar o si incluso estáis vinculadas a trabajar con servicios sociales, instituciones, para que podáis también proliferar y visibilizar la investigación, os agradecemos que nos deis los correos y os la podamos compartir. Sí, ella en su cuaderno va a dejar, ¿no? Sí, me encargo de venir donde mí y yo os apunto los correos. Sí, sí. La idea es presentarlo a las diferentes administraciones. De momento hemos ido por la vía subvención de investigación de Emakunde, que de momento no se ha resuelto y no sabemos qué pasará. Pero si no se resuelve favorablemente, desde luego va a ser tocar puertas, porque lo que decía antes del enfado y de la rabia, aquí hay mucha energía para transformar muchas cosas y tenemos la intención de que... O sea, solo es muestra escuchar lo que decía Almudena de después de no sé cuántos años parece que estoy escuchando mi misma historia, ¿no? Y a mí me recordaba un poco al chiste este de Erdogan en Turquía va a echar a negros y a dentistas. Y todo el mundo dice, ¿y a dentistas por qué? ¿No? A los negros nos parece totalmente normal. Pues mujeres y niños y niñas es exactamente lo mismo. Todo esto, el trasfondo, la marea de fondo, el mar de fondo de todo esto es que las mujeres y niños y niñas todavía no somos ciudadanas de primera. Y ahí está la gran tarea que tenemos nosotras desde el grupo D. ¿No? Y qué interesante porque en el grupo que tenemos participan mujeres que quizás están en pleno proceso de divorcio, que se han divorciado separado hace 5 años, pero tenemos mujeres que se han divorciado hace 20 años. Y una en concreto, ¿no? Yo me acuerdo que flipaba después de estas primeras sesiones, me dice, o sea, estoy flipando de cómo hay cosas que se siguen repitiendo en mujeres que se están divorciando y separando ahora, porque ella al principio me decía, bueno, yo no sé si mi historia va a tener mucha cabida, que esto ha sido hace 20 años, yo ven y vemos, ¿no? Y estaba impactada, la verdad. Yo quiero decir una cosa, el daño psicológico es tremendo, o sea, yo encima vengo de un padre también maltratador, ya lo sufrí en la infancia. Entonces, como hija de padre maltratador, hay secuelas que sé que no voy a curar en la vida. Mi hija seguramente lo mismo. Pero ahora el documental de María parece ser que recoge algún testimonio también de hijos que ya se han dado cuenta de lo que era el padre, cómo les manipulaba. Sí. Y se ven esos traumas. Y es que se repiten. Es que... Y contestando a la compañera, porque como han nombrado a Teresa la Espada, creo que quería decir qué es lo que van a hacer, no solo el mensajito. Os digo que Teresa la Espada hace todo lo que puede y más, pero es que no pueden hacer todo lo que quieren. Todos sabemos que tienen gente por arriba.
Teresa la Espada es hija de padre maltratador, Teresa la Espada se ha quitado el apellido del padre, o sea, que si hay una persona que pueda sentir lo que sentimos, es ella. Pero de verdad que es que a veces están... Tampoco puedo. Ay, ya. Vamos a Gracias. entrar en política. Ah. Sí, 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 sí. Con eso. Solo quería recomendar un podcast que no sé si os suena, que se llama La Casa Grande. Ah, no. ¿No? La Casa Grande. Bueno, que está bastante interesante. Está en YouTube. Qué interesante. ¿Y es sobre violencia vicaria o sobre...? Tiene varios capítulos. Me lo voy a apuntar en YouTube. La Casa Grande. Y bueno, mediante los diferentes, a lo largo de los diferentes capítulos va enlazando pues, lo que es la violencia machista y tiene un capítulo específico con la violencia vicaria y con la violencia que reciben las criaturas. Y bueno, me parece que es un podcast que está súper bien. Pues es Gracias, que sí, es que ricasco. apuntamos. Barbie Japuta, supongo que también la escucháis, el podcast merece muchísimo la pena en cuanto a esta... Sí. sin el i. Sí. También tiene un podcast que trata mucho la violencia Sí. vicaria. Sí, sí. Y Bueno, eso, sí, cerramos. es que ricasco, Es que a ricasco, todas gracias vosotras, Almudena. sí. Ay, es que ricasco.